La semana pasada, en el área de lengua, estudiamos las palabras compuestas. Esta semana estudiaremos los recursos literarios. El objetivo de nuestra clase, caracterizar y diferenciar algunos recursos literarios como el símil, la hipérbole, la humanización, la onomatopeya, la metáfora y la anáfora. Los recursos literarios son los elementos que dotan de expresividad y contribuyen a personalizar el estilo de un texto literario. Algunos recursos literarios son el símil, la hipérbole, la onomatopeya, la anáfora, la humanización y la metáfora. El símil consiste en comparar dos elementos, generalmente uno real y otro figurado. La comparación se establece por medio de un nexo que une a elementos. Entre estos nexos tenemos como, parece, igual a. Por ejemplo, tu falda se mueve como las mariposas en la sábana. El elemento real en este caso es falda. El nexo es la palabra como y el elemento figurado, mariposas. Veamos otro ejemplo. Temblaba como gelatina. El elemento real, temblaba. El nexo, como. Y el elemento figurado, gelatina. La metáfora es la comparación sin nexo que se establece entre dos elementos por sus semejanzas. Una metáfora es una expresión relacionada a un objeto o idea particular, pero que se aplica a otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas. Por ejemplo, tus ojos son dos luceros. Nos estamos refiriendo a que los ojos de una determinada persona tienen un brillo igual a dos luceros. Observemos el otro ejemplo. Las perlas de tu boca. En este caso, estamos comparando los dientes con las perlas. La hipérbole consiste en exagerar las características de un ser, un objeto, un hecho, fenómeno o resaltar la magnitud de una acción ejecutada. Por ejemplo, recorrí el mundo 3 veces para olvidarte. Te dije 1000 veces que laves los platos después de comer. La anáfora es la repetición de una o varias palabras o frases al comienzo de los versos de un poema o al inicio de los párrafos u oraciones de una prosa poética. Por ejemplo, cae la lluvia, cae sobre la sábana que la llamaba a gritos, cae para pintar de verde el llano. Si visualizamos este pequeño fragmento de un poema, podemos ver que la palabra cae se repite al iniciar la frase de cada una de las estrofas. La humanización o personificación consiste en otorgar cualidades humanas a seres inanimados y a animales. Por ejemplo, el aguacate, muy ofendido, pedía a gritos entrar a la ensalada. Si observamos esta pequeña frase, al aguacate le están dando una cualidad humana, ya que éste ni puede pedir a gritos ni se puede ofender. La onomatopeya consiste en imitar sonidos de la naturaleza, los animales y las cosas. Por ejemplo, el tren anunciaba su llegada. Ti, tú, tú. Otro ejemplo, el tic-tac del reloj.
Para concluir, los recursos literarios son elementos que dotan de expresividad y contribuyen a personalizar el estilo de un texto literario. Estas son herramientas que utilizan los autores de literatura para generar ciertos efectos de estilo en sus textos. Puede decirse que se trata de usos especiales o poco habituales del lenguaje, diferentes de los usos cotidianos. La semana pasada, en el área de matemática, estudiamos lectura y escritura de ecuaciones. Esta semana comenzaremos a ver la solución de ecuaciones. El objetivo de nuestra clase, resolver por tanteo y despejando la incógnita ecuaciones sencillas en las cuales intervienen números naturales. Solución de una ecuación. La solución de una ecuación es el valor de la incógnita con el cual se cumple la igualdad. Por ejemplo, la ecuación x más 9 igual a 15 tiene como solución x igual a 6, porque es el número que satisface a la igualdad. Visualicemos los siguientes ejemplos. Todo término que esté sumando pasa al otro miembro de la ecuación restando. Veamos el ejemplo. X más 2 es igual a 7. El número 2, que está del lado de la X, va a pasar al otro miembro del lado de la igualdad restando, ya que queremos despejar la X. Entonces, X es igual a 7 menos 2. X es igual a 5. Visualicemos el otro ejemplo. Todo término que está restando pasa al otro miembro de la ecuación sumando. X menos 8 es igual a 15. El número 8 se encuentra restando. Pasa al otro miembro del lado de la igualdad sumando. X es igual a 15 más 8. X es igual a 23. Ahora, todo término que está multiplicando pasa al otro miembro de la ecuación dividiendo. 5x es igual a 35. El número 5 está multiplicando a la x y queremos despejarla. Entonces, 5 va a pasar al lado de la igualdad dividiendo. X es igual a 35 entre 5. Y esto me da como resultado 7. Entonces, X es igual a 7. Por último, todo término que está dividiendo pasa al otro miembro de la ecuación multiplicando. X entre 6 es igual a 3. El número 6 está dividiendo a la X. Este va a pasar al otro miembro del lado de la igualdad multiplicando. X es igual a 3 por 6. X es igual a 18. Para concluir, recordemos que las ecuaciones son igualdades, formadas por términos conocidos y otros que no conocemos. Los términos conocidos los llamamos constantes y los no conocidos las incógnitas. En la clase de Ciencias Naturales de la semana pasada, estudiamos el sonido y sus propiedades. Esta semana estudiaremos la electricidad. El objetivo de nuestra clase, identificar los diferentes sistemas de generación de energía eléctrica. La electricidad está presente en casi todas las actividades que realizamos, tanto en nuestra casa como en la calle o en la escuela. Esta es un fenómeno físico que se produce cuando interactúan cargas eléctricas positivas y negativas. La corriente eléctrica se genera cuando hay un flujo o movimientos de cargas eléctricas a través de un material.
La electricidad tiene muchos usos. Los principales son para generar luz mediante lámparas, calor en la calefacción, movimiento mediante motores que transforman la energía eléctrica en energía mecánica, señales mediante sistemas electrónicos compuestos de circuitos eléctricos como el semáforo. Todos los materiales están formados por átomos y esto, a su vez, por partículas positivas y negativas. Cuando las partículas negativas se ponen en movimiento en un material, este se carga eléctricamente. La conductividad eléctrica es la propiedad que tienen algunos materiales de permitir el paso de una corriente a través de ellos. Los tipos de materiales según la conductividad eléctrica son conductores y aislantes. Los conductores son los que permiten el paso de la electricidad. Por ejemplo, el cobre, el oro, la plata y el agua. El agua es un buen conductor debido a los sales y minerales disueltos en ella que actúan como conductores. Los aislantes son aquellos que no permiten el paso de la corriente eléctrica, por ejemplo, el algodón, la madera y el plástico. Generación de electricidad. Es el proceso de obtención de energía eléctrica a partir de otro tipo de energía. Entre los diferentes sistemas de generación de energía eléctrica tenemos centrales hidroeléctricas, que transforman en electricidad la energía mecánica del agua, contenida en represas. Centrales solares, basadas en el uso de celdas solares que transforman la energía solar en energía eléctrica. Centrales térmicas, que basan su funcionamiento en la combustión de carbón o derivados del petróleo para generar energía eléctrica a partir de la presión de vapor. Centrales nucleares, que a partir de reacciones con materiales radioactivos como el uranio, producen electricidad. Y las pilas y baterías son instrumentos que transforman energía química en energía eléctrica. Para concluir con nuestra clase de ciencias naturales, es importante ahorrar la electricidad, ya que esta está presente en todas las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana. La semana pasada, en la clase de ciencias sociales, hablamos sobre los desequilibrios espaciales. Esta semana estudiaremos la aparición del petróleo en Venezuela. El objetivo de nuestra clase es determinar los cambios generados por la industria petrolera. A principios del siglo XX, poco se sabía sobre la explotación petrolera. Tampoco se conocían las grandes cantidades de esta sustancia que poseemos. Para esta fecha, Venezuela era un país modesto, sin grandes industrias o modernos medios de transporte, y que basaba su economía en las actividades agroexportadoras. Entonces, no contaba con la tecnología apropiada para la exploración y exportación del petróleo. Entre el año 1907 y 1912, el pozo Sumaque 1 en la costa oriental del lago de Maracaibo comenzó a producir las primeras cantidades significativas de petróleo en el año 1914. En el año 1922, el pozo Los Barrosos número 2 en la misma costa oriental expulsó durante una semana un enorme chorro de petróleo de más de 30 metros de altura. Era el anuncio de que Venezuela tenía en su subsuelo inmensas cantidades del llamado oro negro. El petróleo en Venezuela. En diciembre del año 1922,
El pozo petrolero Los Barrosos, localizado en Cabimas, estado Zulia, marcó el inicio de la explotación petrolera comercial a gran escala del petróleo venezolano. Diversas compañías extranjeras recibieron concesiones para explorar, explotar y comercializar el petróleo venezolano. En el año 1975 se promulgó la Ley de Nacionalización del Petróleo, lo que permitió al Estado venezolano asumir el control, la explotación y el comercio a través de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Además, la aparición de la industria petrolera en Venezuela trajo consigo la transformación del país. De una economía agraria pasamos a una economía industrial y comercial, convirtiéndose en la primera fuente de ingreso del país. Cambios generados por la industria petrolera. Se generaron nuevas fuentes de empleo. La industria petrolera logró aumentar los ingresos de la nación y las nuevas fuentes de empleo. De igual manera, se desarrollaron las actividades comerciales y de transporte. Además, se produjeron movimientos poblacionales. Se abandonó la actividad agrícola. Por otra parte, se originaron nuevas clases dentro de la sociedad, como la clase obrera, la clase empresarial y la clase media. También se produjo construcciones de carreteras, mejoras en el servicio médico-asistencial y educativo. Asimismo, la llegada del cine, la radio y la televisión. El impacto de esa transformación fue en todos los ámbitos de la vida nacional: económico, político, social y cultural. Para finalizar con la clase de esta semana, en el área de lengua trabajamos con los recursos literarios. Estos son usados por el escritor para embellecer sus obras. En el área de matemática aprendimos a resolver ecuaciones. En ciencias naturales estudiamos la electricidad. Y en ciencias sociales conocimos los cambios generados por la aparición del petróleo y lo importante que es para la economía venezolana. Por último, te invito a realizar la guía de actividades y luego enviarla a través de tu correo institucional. Nos vemos en la próxima clase. Un fuerte abrazo.